Hola, buenas tardes. Gracias por seguirnos acompañando en esta tercera sesión del foro, en esta mesa. Esta mesa estará conformada por 4 ponencias, como lo hemos venido haciendo en las sesiones anteriores. Los ponentes van a presentar, tendremos entre ponencia y ponencia un ratito para algunas preguntas que iremos recuperando, y si tenemos chance al final, pues seguiremos recuperando más de sus preguntas. Si no, los ponentes las responderán a través del Facebook. Las biografías y los ensayos de las ponencias, la memoria, digamos, de este foro 2022, lo podrán consultar en la página del Fotoobservatorio. Los invitamos a revisar ahí la información completa, así como a participar en las encuestas que se estarán realizando a través del chat, y que es información que para nosotros es muy importante que ustedes nos compartan, ¿no? Entonces, bueno, sin más, damos inicio a esta mesa con la primera participación de Elena Esperanza Segura Sagástegui Álvarez y Diana Dayanira Morales Sánchez. Ellas están en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Azcapotzalco, y nos van a presentar la ponencia Procesos Documentales, Vocabularios Controlados. Muchas gracias y adelante, Elena y Diana. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, empieza mi compañera Diana a platicarles. Gracias. Nosotros vamos a empezar primero por cuáles son los procesos y los objetivos que se establecieron para generar la guía arquitectónica de un glosario ilustrado con a los inmuebles de este. Y ya posteriormente vamos a un procedimiento que se desarrolló para proponer un vocabulario, instrumento de apoyo a las tareas de control intelectual de la Dirección de Arquitectura. Y pues es valor de esta gráfica mediante 2 editoriales. Adelante, Elena. Gracias. Es que soy un poquitín cortado. Bueno, el proceso para la creación de una guía arquitectónica, en principio, de la Colonia Juárez, y el glosario ilustrado unos años después, en donde se muestran los elementos ornamentales que caracterizan esta arquitectura, fue un camino de ida y vuelta entre la fotografía, la arquitectura y el dibujo. El interés en generar una memoria gráfica de la arquitectura de fin de siglo XIX y principios del XX en México se dio por la pérdida del patrimonio inmueble, el deterioro de las construcciones y la especulación con los predios de la zona habitada por un sector privilegiado que tuvo en su momento la capacidad económica para poder reproducir una arquitectura que correspondía a los cánones estéticos de la Europa decimonónica. Entendiendo que fue una forma de proteger los ejemplos existentes para crear un catálogo agrupando tipologías de formas de vivienda y un estudio por caso, tanto espacial como ornamental. El hecho de recuperar imágenes fotográficas y el análisis de las mismas es una manera de salvaguardar y entender la arquitectura que se realizó considerándola representativa de un momento histórico y saber que al final lo que puede quedar de su existencia es la memoria de lo que fue un día la cara del progreso del país. La fotografía fue en un principio el medio para identificar y posteriormente catalogar lo existente. Permitió agrupar y tener una primera imagen de una arquitectura que fue poco valorada con la llegada de otras corrientes arquitectónicas que consideraban más representativas de la modernidad. También fue la fotografía un gran auxiliar para conocer los detalles arquitectónicos que caracterizaron el eclecticismo en México y el carácter que tuvo la ciudad. El proceso para la creación de estos 2 trabajos partió del acervo fotográfico de la ciudad
de diferentes archivos con los cuales se fue reconociendo el patrimonio, en buena parte ya destruido, y gracias a estas imágenes se pudo tener una apreciación de la ocupación espacial entre 1870 y 1910. La planoteca y fototeca de la Dirección de Arquitectura y Conservación de Patrimonio Artístico fue el primer acervo al que se recurrió. Este material se enriqueció con un levantamiento fotográfico de los inmuebles todavía en pie por Calle y Manzana, con material proporcionado por la colección C. Villasaña y R. Torres, la Secretaría de Cultura, INA, el Archivo Casasola, el Archivo General de la Nación, entre otros. Se fue reconstruyendo visualmente la zona representativa de la época mencionada. Se pudieron agrupar diferentes categorías de vivienda por su ocupación en el espacio y se realizó una descripción detallada de su topología arquitectónica, así como cada una de las fachadas, llegando al detalle que permitió realizar el glosario ilustrado con dibujos realizados al llevar a cabo el levantamiento de los inmuebles. Es por lo que decimos que fue un trabajo de ida y vuelta entre las diferentes áreas. Consideramos que los dos trabajos facilitan el conocimiento de la arquitectura ecléctica en México y representan una guía para proporcionar el significado y características de la misma. Con la especulación inmobiliaria que se ha dado por más de 100 años, en particular en esta zona, la fotografía es lo único que nos va quedando como memoria gráfica de la ciudad y un medio para proteger la arquitectura y la historia de la ciudad. Bueno, ahora les voy a narrar sobre cuál fue el proceso de la creación del tesauro de la Dirección de Arquitectura. Y bueno, de inicio quiero comentarles que fortalecer los procesos de gestión y organización de las colecciones es una tarea permanente en esta dirección. Y bueno, la propuesta de adoptar un vocabulario controlado para las tareas de catalogación de las fotografías surge ante la necesidad de homologar términos que auxilien en la descripción de la colección fotográfica y también establecer una política documental acorde con las normas nacionales e internacionales. Y es por ello que hemos desarrollado dos instrumentos para, en apoyo a las labores de control intelectual. El primero es un epocario y el segundo es un tesauro. Y bueno, para el tesauro, que es una lista controlada y estructurada de términos que será utilizada para la descripción de los contenidos y la búsqueda de los documentos fotográficos en los campos de la arquitectura y el urbanismo y las artes visuales. Entonces, de inicio, iniciamos una investigación con el fin de seleccionar este vocabulario para que fuera no solamente controlado y especializado, sino también dinámico y que incluyera términos relacionados semántica y genéricamente al acervo que resguarda la dirección. Entonces, quiero aquí hacer un paréntesis para mencionar que en general estas fotografías están dentro de las categorías de fotografía de arquitectura y fotografías administrativas. Pero son series documentales muy concretas y en su mayoría pues son imágenes relativas a los registros fotográficos de la arquitectura mexicana edificada durante el siglo XX. Pero en este caso nos vamos a referir específicamente a imágenes de inventarios de inmuebles con valor artístico. Y bueno, en este proceso hubo 4 pasos fundamentales en esta elaboración del tesauro. Primero, iniciamos con la delimitación del campo temático, de acuerdo a el conocimiento que teníamos del fondo fotográfico en el ámbito de la arquitectura y en esta parte de la serie de la Colonia Juárez. Y bueno, posteriormente iniciamos con el proceso de recopilación de términos y empezamos con la elaboración de un listado de palabras y con estos vocablos que son significativos y recurrentes, derivado de una exploración que se hizo de las imágenes que conforman toda esta serie.
y de acuerdo a la frecuencia de aparición de las mismas. Entonces, estos términos, pues realmente se van a convertir en descriptores que van a componer nuestro tesauro. Y bueno, después de ello se establecieron las relaciones entre estos términos de acuerdo con su asociación y una equivalencia. Y para finalizar, bueno, se requiere evaluar el funcionamiento del tesauro mediante situaciones reales o simulaciones, ¿no? Y entonces para que nosotros podamos detectar cuáles son los posibles errores y que se puedan realizar adecuaciones. Entonces, digamos que esta parte de analizar la serie fotográfica de la Colonia Juárez para crear el tesauro es como un proyecto piloto, porque se deriva de estas dos publicaciones que salieron inicialmente, que es la Guía de la Colonia Juárez, Inventario de un Patrimonio, y el Glosario Ilustrado de la misma colonia, que hace referencia a la arquitectura ecléctica. Y bueno, estos dos libros han sido en coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y la investigación ha sido desarrollada por la maestra Elena. Bueno, el glosario de la Colonia Juárez, pues se centra en especial para los bienes culturales y patrimoniales, pero para nuestro tesauro de toda la colección fotográfica de la dirección, empezamos por revisar el tesauro de arte y arquitectura del Instituto Getty y el tesauro de arquitectura del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia, que editó la Dirección de Arquitectura y Patrimonio. Pero además también empezamos a hacer una relación y un examen, bueno, examinando términos de algunos diccionarios de arquitectura y urbanismo. En especial se revisaron 3. El Diccionario Técnico de la Arquitectura y Urbanismo, editado en 1976. Luego, un vocabulario arquitectónico ilustrado, editado por la Secretaría del Patrimonio Nacional en 1976, aquí en México. Y finalmente, pues recurrimos a un diccionario de términos técnicos de las bellas artes que elaboró el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios y Anticuarios. Y bueno, este último tiene 7,000 definiciones en español, pero los dos anteriores, además de tener estos términos en idioma español, también tienen la traducción en francés, inglés, alemán e italiano. Bueno, después de este análisis, se concluyó que, bueno, tomar como referencia primaria el tesauro de arte y arquitectura de la Getty. Para nuestro caso, el más adecuado debido a que se compone de más de 100,000 términos. Y bueno, en un primer planteamiento consideramos que era necesario un catálogo multilingüe para que, bueno, bajo el argumento de que los investigadores que acuden al acervo no son únicamente mexicanos, pero un factor determinante para descartar la elección de un catálogo multilingüe fue que, a pesar de que la comunidad de usuarios externos al archivo corresponde a investigadores de diversas nacionalidades, se requiere de un proceso de capacitación para el personal que no domina los términos arquitectónicos en idiomas distintos al español. Entonces, ese fue el motivo por el cual de inicio pues descartamos esa opción de un catálogo multilingüe. Y bueno, al finalizar surgieron ya 46 términos que adoptamos para esta primera etapa. Y bueno, nos quedó inconcluso y está pendiente realizar la etapa de evaluación de este tesauro, porque requerimos un proyecto de colaboración con el área de servicios informáticos para hacer esta evaluación. Y bueno, quiero cerrar mencionando que, bueno, dentro de las políticas documentales que el archivo estableció, está la revisión periódica de esta terminología,
así como su actualización para fortalecer e incrementar el listado con nuevos términos, de acuerdo con las características de las series y colecciones históricas que se resguardan, pero además porque continuamente se producen levantamientos fotográficos contemporáneos. Y bueno, entonces, dado que se va a seguir incrementando este número de fotografías y que a partir de los registros surgirán nuevos elementos por obras de restauración o de rehabilitación a los espacios o los inmuebles, requerimos esta continua revisión y pues adaptación, ¿no? Y bueno, finalmente, pues es mencionar que sin duda la elaboración de un tesauro es una labor inacabable y continua en todas las fototecas. Gracias. Muchas gracias, Elena y Diana, por su ponencia, por su presentación, ¿no? Ponen como muy en claro el papel de la fotografía como memoria gráfica para la ciudad, para la protección de la arquitectura, ¿no? Para el estudio de la arquitectura, para documentar esta evolución y estos cambios que ha sufrido el urbanismo y la necesidad de contar con un vocabulario controlado que nos permita homologar términos, ¿no? Tenemos por acá una pregunta para ustedes. Es ¿por qué se eligió esta colonia, la colonia Juárez, para la elaboración de la guía arquitectónica? Bueno, no, ¿me permites que conteste yo, Diana? Sí, adelante. Bueno, había dos razones. Una, un trabajo previo en donde se había hecho una tipología espacial justamente de estas construcciones y que, bueno, fue el medio por el que nos conocimos Diana y yo. Y posteriormente, bueno, la segunda opción, la segunda eh, situación por la cual escogimos la colonia Juárez es porque es representativa, como mencioné antes, de una época. La colonia Juárez se conformó por otras 4 colonias, la colonia de los arquitectos, la colonia Bucareli, y fue representativa de la época porfiriana. Estas 4 colonias se unieron justamente cuando se celebraba en 2010 el natalicio de Benito Juárez y entonces se le puso este nombre. Pero lo importante de esta colonia es justamente que es en donde se encuentran más construcciones de la época ecléctica. Ahora, esto no quiere decir que solamente haya construcciones de la época ecléctica, como también mencioné antes, es al estar en una zona muy específica de la ciudad, en donde se relaciona Bucareli, la Avenida Juárez, es decir, el centro de la ciudad con el resto de la ciudad, ha habido mucha especulación con los predios. Y entonces, desde muy temprana tiempos, se empezó a tirar lo que se había construido, ¿sí? Por ejemplo, se estaba construyendo en la colonia Roma construcciones eclécticas y aquí ya se estaban tirando para hacer construcciones que se consideraban mucho más modernas, ¿no? Construcciones Art Deco, construcciones funcionalistas, y entonces también existen estas construcciones en esta colonia. Es una colonia muy importante, muy significativa en la ciudad y que se deteriora día con día. Entonces, bueno, todo esto nos llevó a escoger esta colonia para pues, empezar a trabajar juntas. No sé si Diana quiera comentar algo más. Sí, bueno, yo quisiera agregar que hay una preocupación por parte de la Dirección de Arquitectura en relación a promover la salvaguarda de todos estos inmuebles que están catalogados y que además pues el público, los propietarios, los vecinos, todos aquellos que conozcan la colonia,
puedan reconocer estos valores que están intrínsecos a estos inmuebles y que son de alguna manera parte del patrimonio nacional, y que ellos también tienen este compromiso con todos los mexicanos de salvaguardar, ¿no? Y poner en valor todos estos elementos. Muchas gracias. Tenemos también por acá, le doy lectura a un comentario que nos hace Fernando Osorio. Dice, genial trabajo en conjunto entre archivo y universidad pública. Las fototecas especializadas y colecciones especiales requieren de esta relación con la academia y la documentación para la investigación, que no es lo mismo que la investigación para la documentación, pero sí es una parte complementaria. Muy bien, entonces, no, acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de elaborar una guía y un glosario ilustrado en esta zona de la Ciudad de México? Aunque un poco ya lo colocó, ya adelantó esto con su comentario Fernando, pero bueno, tenemos todavía unos minutitos si quieren comentar o abundar algo, Elena o Diana. Bueno, yo lo que considero es que la manera de preservar la arquitectura, porque uno de los retos que, a lo que nos enfrentamos durante el trabajo que realizamos es que hacíamos un levantamiento, Diana fotográfico contemporáneo y yo descriptivo, y de pronto cuando revisaba yo algo, le hablaba rápidamente a Diana, ¿sabes qué? Ya esto no existe, lo tiraron el fin de semana. O sea, a pesar de que es patrimonio catalogado, que está protegido, la gente luego hace lo que quiere y entonces es un problema que seguramente Diana nos comentará, es un problema para el INBA dialogar con estas gentes, decirles no lo tiren, tiene este valor. Entonces, bueno, en realidad eh, es un trabajo contra el tiempo lo que estamos haciendo, ¿no? O, bueno, lo que ya hicimos con relación a este catálogo. Entonces, la importancia de tener este catálogo es que, pues a lo mejor va a llegar un día en que es lo único que exista, ¿no? Gracias a pues este trabajo conjunto y gracias pues al cariño que mucha gente tiene al hacer los acervos, ¿no? Como hemos visto durante toda la mañana, esta pasión por recuperar un pasado, y creo que fue lo que nos ha llevado, bueno, pues primero hacer una amistad con Diana y hacer este trabajo que para nosotros tiene un gran valor. Sí, yo quisiera también agregar que, bueno, en el camino fuimos encontrando que efectivamente algo que iba a ser una fotografía, digamos, actualizada del catálogo, de repente ya se convertía en una fotografía histórica, ¿no? Porque era ya el recuerdo de aquel patrimonio perdido, ¿no? Entonces, pues yo los invitaría también a que revisaran estas dos publicaciones, porque es parte de esta memoria gráfica que muchos pues de los vecinos de esa colonia estaban deseosos, ¿no? De que se publicara, para que supieran que no solamente en la colonia Juárez existen ciertos elementos relevantes, sino que también hay arquitectura habitacional que, a pesar de ser modesta, tiene características muy importantes y que abonan, ¿no? A toda esta parte de la historiografía de la arquitectura. Y bueno, también esta colonia pues nos remite, como es una especie también de catálogo vivo, ¿no? Es un catálogo vivo de inmuebles que esperemos se conserven, ¿no? Otro siglo más, por lo pronto, porque sí sufrimos pues este dilema de los cambios de uso de suelo, o pues esta continua inversión inmobiliaria, ¿no? Que pide cambios de uso de suelo en estos predios. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Importantísima esta labor de documentar el patrimonio arquitectónico, ¿no? Comenta también Fernando Osorio que este tipo de colecciones alcanzan hoy un nivel muy importante en significación, que las fototecas de arquitectura deberían hacer una red junto con el fotoobservatorio para poderse apoyar, ya que hay colecciones, por ejemplo, del arquitecto Pani en el TEC de Monterrey o en la Fundación ICA, etcétera.
pues Elena, Diana, muchísimas gracias y gracias por participar en el foro del Patrimonio Fotográfico de 2022. A continuación, le damos la palabra a Tsutsumatsu Soto Cortés con su ponencia Inaugurar el Orden, Registro de Ingreso de Colecciones Fotográficas, ensayo con el que fue acreedora a un apoyo una ponencia ganadora de un estímulo a las buenas prácticas. Muchas felicidades, Utsu. Ella está en la Cineteca Nacional de México. Perdón. Adelante, Utsu, felicidades. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fabiola, y me da gusto y me uno el agradecimiento de contar con estos espacios. A mí me interesa que lo que voy a compartir también resuene en que me puedan compartir cómo hacen sus procesos. Les iré preguntando también algunas cosas que me da duda conocer cómo lo hacemos en diferentes espacios. Voy a compartir ahora mi pantalla, mi presentación. Deberían ustedes verla correctamente. ¿No? Ahí estamos. He nombrado Inaugurar el Orden, el registro de ingreso de colecciones, para hablar acerca de un proceso que ahora puedo conceptualizar después de pues un tiempo que se hizo. Se comenzó en el 2012 cuando me incorporé al área de acervos de la Cineteca Nacional a finales del 2012. Y el primer acercamiento fue implementar medidas que resolvieran aquello que llamábamos rezago, en el cual se encontraban algunas colecciones, principalmente fotográficas, que estarían a mi cargo. Me interesa compartir esta reflexión en dos líneas, pues que marcan la forma en la que he conceptualizado mi práctica, pero también la reflexión en torno a ese primer momento, esa duda de por dónde empiezo, hacia dónde tendríamos que caminar, que sucede cuando comenzamos con un proyecto de preservación que incluye diagnóstico, organización, digitalización y eventual puesta en acceso. Hay estas dos líneas. Una es la necesidad de diseñar documentos que permitan construir referentes de las acciones que realizamos. Y lo segundo, que este diseño de documentos no pierda de vista pues que somos humanos, ¿no? O sea, una visión humanista en la documentación de los procesos, para reconocer que nuestro trabajo es un continuo desarrollo de conocimiento para construir y reconocer los objetos como patrimonio y que hacemos en nuestro quehacer cotidiano. Y el rezago, ¿no? Una de las preocupaciones actuales y que constantemente repetimos en nuestros encuentros es hablar del rezago en el tratamiento documental, refiriéndonos con eso de forma vaga a un trabajo inacabable sobre un incontable montón de materiales, anaqueles desorganizados, cajas que llevan algún tiempo sin revisar o documentos que no se han actualizado en un contexto de dificultades laborales, personal insuficiente o sin capacitación, salarios inadecuados para la especialización requerida, falta de presupuesto insuficiente o inclusive carencia de interés que explica la falta de proyectos y las consecuentes metas. Esta noción general y que nombro vaga, creo que sirve reconocerla para convertir esta percepción en un instrumento que lo describa para salir de ese rezago. Al hablar de rezago, podemos comenzar con esta percepción y es útil elaborar una metodología para nombrarlo, para generar acciones que puedan ser cuantificables para que sea la base de proyectos. Para ello habrá primero que plantearlas. En el caso que ahora les voy a presentar, cuál sería el referente con el cual comparar el estado que guardan nuestras colecciones y cómo recopilar información descriptiva de ese estado que pueda convertirse en datos que nos permitan elaborar estrategias de incidencia. Una herramienta es la elaboración de una ficha de ingreso de colecciones o la revisión de las fichas si es que ya existen en un ambiente archivístico para comenzar formalmente su vida documental.
Se construyen registros de referencia de las acciones efectuadas, que eventualmente se convertirá en un lugar donde agregar aquellos procesos convertidos en datos que se generan durante la vida de un grupo documental bajo nuestro resguardo. En este caso, el trabajo se hace sobre un corpus de 415.019 ítems al día de hoy, bueno, mes pasado, porque se hace la cuenta cada mes, a abril del 2022, pensando en una institución que se fundó en el 74, pero que se destruyeron sus acervos en 1982 a partir de un incendio, por lo que esta agrupación se conforma a partir de esa inquietud ciudadana, institucional, individual y colectiva para reformular un acervo que fue destruido. Está organizada en 31 colecciones, de las cuales el 65% son objetos fotográficos. Desde el incendio se han integrado por donación y adquisición tanto unidades aisladas que se incorporan a los fondos generales, que se dividen por tipo de material, y grupos documentales que se incluyen como colecciones llamadas especiales, cuando se respeta su principio de procedencia o cuando es relevante, mejor dicho, tales como la colección Corona, que aquí estamos viendo uno de los stills, algo flota sobre el agua, reunida por los Stillmans Ángel e Isaías Corona Villa, por poner un ejemplo, o también la colección Corona, la colección Manuel Gutiérrez, negativos de medio formato del fotoreportero que le da nombre a la colección, o la colección Katy Horna, que es una selección de diapositivas del trabajo del artista para fotonovelas, entre otras. Vamos intuyendo que para poder haber hecho esta descripción breve, en ese momento de iniciar un proceso de normalización, pues todavía no contaba con los datos ubicados, ¿no? Gracias al proceso que ahora describir es que pues puedo hacer este resumen que parece simple, ¿no? La primera tarea que realizamos es reunirme con el equipo de la Cineteca que íbamos a estar colaborando, yo como jefa del departamento de acervo videográfico y iconográfico en su momento, junto a quien se encargaba del control de la bóveda, y no solo eso, sino de pues del quehacer cotidiano, que es Félix Verdejo, que se jubiló en el 2019, junto a un joven fotógrafo, Rodrigo López, que había sido contratado en el área después de realizar su servicio social. El trabajo comenzó con la recopilación de los documentos de cada colección, inventarios formalizados o no, cartas de donación, borradores de documentos, diagnósticos del área de preservación, entre otros. Con ello pudimos observar que la forma de los documentos era distinta conforme a la administración correspondiente. Por ejemplo, las colecciones especiales fueron de interés durante un periodo, cuando el maestro Fernando Osorio estaba a cargo de los acervos y facilitó que estudiantes de la especialidad de conservación y restauración de fotografías del ENCRIM realizaran proyectos de intervención, de los cuales se cuenta con documentos que, aunque disímbolos entre sí, dan cuenta de una investigación básica de la conformación, estado de conservación y propuesta de organización de algunos grupos documentales. En otros casos solo había listados con datos como medidas por unidad, mientras que en otros había apenas notas en un Word, en un archivo electrónico sin fecha de realización más que la fecha de copiado del archivo digital. Pero en cada caso el responsable de la iconoteca, Félix Verdejo, nos fue contando detalles del ingreso, así como nos brindaba información respecto a lo que recordaba de su tratamiento, en conversación, ¿no? En una manera casual. ¿Cómo convertir este conocimiento de una persona que había gestionado la colección sin los documentos? Fue el trabajo que había que convertir en una ficha de ingreso de colección que insisto en llamar ese acto ritual de inaugurar el nacimiento formal en una colección. En este caso estamos viendo unos objetos de la colección Octavio Alba, y el relato de Félix decía que en 2010 la entonces directora y no voy a decir los nombres precisos, pero lo tenemos en la crónica, cuantificaron los documentos y los expedientes del fondo. La cifra resultante es la que maneja oficialmente hasta ahora, sin embargo no hay un inventario por expediente, se utiliza el fichero del autor de fondo para ubicar sus documentos. Y esto se consignó en un documento que se llama Notas del Proceso de Normalización del Fondo Octavio Alba del 2012.
Narraciones como esta fueron perfilando el tipo de descripción que requeríamos formalizar, fue así que identificamos la necesidad de contar con un documento por cada uno de los grupos que nos permitiera vertir aquello que se sabía, pero también poder describir el estado de ignorancia en el que nos encontrábamos o la falta de documentos también. Me gusta pensar que las herramientas de descripción sirvan para eso, para gestionar desde la realidad qué significa nombrar el desorden, nombrar la carencia, nombrar las expectativas. Además, si bien este proceso comienza como una herramienta de gestión interna, se puede convertir en un instrumento de consulta pública, como ocurre en las páginas web, por ejemplo, del Archivo General de la Nación de México o la Biblioteca del Congreso de Washington a través de sus páginas de internet. Me pareció pertinente tomar como referencia la ficha de colección que se desarrolló a partir de varias discusiones desde el 2002 en diversos seminarios de investigación en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, reflexión que yo conocí entre el 2007 y 2008 cuando participé primero como becaria y después como becaria varias veces. La ficha propuesta es una adaptación de la Norma Internacional General de Descripción Archivística que había sido reflexionada para fines de investigación, para concentrar aquella información que a través de un método archivístico había sido parte de los procesos de investigación de este centro en el Instituto Mora. Voy a compartir en algún momento, ahora no, pero el link a un texto que resume el proceso que se llama Lineamientos para la descripción de fotografías, escrito por Fernando Aguayo y Julieta Martínez. Esta ficha nos permite en 7 áreas poder dar cuenta de este proceso de investigación y hacer un documento para acompañar la vida de los grupos documentales. Tenemos la área de identificación, contexto, contenido de organización, acceso a uso, documentación relacionada, control de la descripción y notas. En nuestro caso, pues, fue útil empezar a normar la forma en que a través de un cuadro de clasificación se establecían la forma en la que se conocían las colecciones. Por ejemplo, esto nos sirvió también para definir el grado máximo en el que se podía describir un fondo en comparación a otros dentro del universo del acervo iconográfico de la Cineteca Nacional. Contando con una ficha que debía llenarse conforme a unos lineamientos, fue posible complejizar la percepción de rezago, darle nombre al rezago de una manera compleja. Si les es de utilidad, puedo compartir también la ficha que adaptamos para la Cineteca Nacional para que puedan pues tenerla a la mano y compartir pues una forma en la que lo realizamos. Me parece importante aquí hacer un paréntesis respecto a valorar el relato. Continuamente hacemos descripciones que son de diferentes matices. Uno es pues aquello que se cuantifica, 3 fotografías, 4 postales de tal tamaño que requerimos desarrollar un vocabulario controlado para nombrar. En otros casos y diferentes lineamientos establecen el llenado de campos que requerirán hacer descripciones narrativas. Narrar, convertir nuestro pensamiento oral atravesado por un pensamiento archivístico. Y es aquí donde podemos nombrar a la descripción narrativa como aquello que da como resultado un párrafo que reúne la información cuantitativa de contenido y datos de creación de un documento o de un grupo de documentos. A mí me ha interesado analizar, criticar nuestros propios procesos de generar estas narraciones como un acto con creatividad limitada, pero sigue siendo un acto creativo dentro del marco de objetividad archivística que hay que poner en duda constantemente. Tenemos aquí el área de contexto, por ejemplo, de la colección Manuel Gutiérrez, que nos ayuda a consignar esa información de los procesos, porque en realidad las tareas detrás del llenado de una ficha de este tipo son muy emocionantes, más allá del llenado de un campo, sobre todo cuando se trata de reunir la mayor cantidad de información, puede ser a partir de la memoria de las personas que han participado en los procesos y que no encuentran espacios para consignar esa historia de la gestión en el quehacer cotidiano.
Es deseable que una ficha de colección sea inaugurada al momento en el que se formaliza su ingreso. Sin embargo, en el contexto de una experiencia en la cual no se han implementado, esta tarea requiere de generar un modelo de conversación con preguntas que permitan involucrarse no solo en el proceso de investigación, sino en la valoración de los relatos de vida de las personas que han gestionado las colecciones. La implementación de la normalización de documentación de la que ahora hago el recuento se desarrolló en un proceso de 3 meses en jornadas de tiempo completo de 3 personas que nos dedicamos a analizar documentos y compararlos con registros no oficiales. Hacer también del rumor una estrategia convirtiéndolo en documento. Por ejemplo, las notas personales del encargado de Iconoteca, con quien desarrollamos además un modelo de narración. Porque la narración se da por sentada cuando se habla de catalogación como si narrar fuera únicamente el acto de decir. En nuestro caso, para valorar el relato de la memoria del quehacer cotidiano que no había sido atravesado por un proceso de normalización, se utilizaron 3 estrategias que quisiera compartirles. La primera, la escritura libre de un reporte en el cual se consignó el recuerdo tal cual se tenía, sin limitaciones del lenguaje, pero que respondiera a lo que se sabía, lo que se había escuchado y cuándo habría podido ocurrir el evento de ingreso o tratamiento de una colección. Aquí se valoraron los rumores para después ser valorados con la documentación existente. Esta tarea ayudó a establecer un modelo para describir la historia archivística, uno de los campos que me parecen de los más emocionantes para involucrarse con las colecciones. Se trata de un resumen, resultado de este análisis de un proceso complejo para tener en un solo lugar las referencias de las acciones que hemos realizado. La segunda estrategia, después de analizar los datos que se pudieran haber recuperado en la ficha, fue realizar entrevistas con preguntas específicas. Por ejemplo, contrastar la fecha de un listado digital con la historia institucional para identificar a las personas responsables que en su momento pudieran haber tenido contacto con la colección. Y la tercera, la identificación del lenguaje interno respecto a cómo se conocen las colecciones. Una tipología del vocabulario consuetudinario que nos permitiera, a la par del cuadro de clasificación, establecer la valoración en el uso común. De tal manera que la Corona, la Gutiérrez, la Alba, es la forma en la que, y la relación entre ellas se sobrepuso en esta toma de decisiones para declarar el cuadro de clasificación que no estaba hecho. Se entiende a veces internamente cuando se nombran los documentos. Por ejemplo, hay diferencia entre lo que se nombra como listado, inventario o catálogo, y por ello propongo pensar y detenerse en no dar por hecho que todos los involucrados en el manejo de colecciones utilizan los conceptos archivísticos de la misma manera. De tal manera que se da un proceso de conciliación que se convierte en un glosario de trabajo formalizado. Terminaría entonces mi presentación con 5 pasos críticos para inaugurar el orden, que agradezco la recomendación de los lectores del ensayo para poderle dar una mejor lectura a mi ensayo presentado y que se resumen de esta manera. Diseñar un instrumento que nos permita reunir la información e identificación de una colección. Por ejemplo, la ficha de ingreso, que ahora es VOCE. Esta puede ser esta que acabamos de presentar, pero lo importante pues, es que esté escrita, ¿no? De ahí que el segundo paso sea documentar los procesos, y quisiera conocer también a ustedes, de ustedes cómo documentan sus procesos, porque hacer del relato es una fortaleza y tarea fuerte. Reconocerlo como parte de la documentación quiere decir también preguntarnos, por ejemplo, cómo y dónde narramos nuestras trayectorias y cómo documentamos el trabajo del archivo y en qué momento lo consignamos en un lugar llamado ficha de ingreso. Dedicar espacios de la discusión de los involucrados para que reconozcan la relación entre la ficha de ingreso y su uso en los subsecuentes procesos. Una ficha de catalogación acompaña la vida de la misma, o sea, de la misma colección, más allá de su ingreso, y su uso atraviesa las diferentes áreas del archivo. Definir expectativas a las que sería óptimo llegar, y esto se puede realizar comparando el desarrollo interno de la colección, pero también siendo parte de eventos como el foro del Foto Observatorio, intercambiando experiencias. Pienso también que la envidia y la admiración nos hace también construir mejores referentes. Para planear actualizaciones constantes que nos permitan identificar acciones que atender. Por ejemplo, reconocer que llegamos a cierto nivel de descripción y podemos acrecentarlo, o plantearnos la necesidad de digitalizar a partir de un referente que hemos consignado. Pues muchas gracias por este tiempo. Dejo mis correos de una vez. Si tienen una duda
de contenido, de procesos institucionales, escriban a su video ícono. Si quieren conversar de otros temas, a mi correo. Y tenemos un grupo en Facebook que se llama Experiencias de Archivo, donde a veces discutimos y muy frecuentemente nos compartimos nuestras experiencias. También en Instagram estoy como Archivos y Otros Cines y me pueden mandar pues, posts interesantes de archivo que me fascinan a sus. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Utsu, ¿no? Esta importancia de formalizar y de ordenar todas las intervenciones que se hagan como en los acervos, y sobre esto que comentabas de las entrevistas realizadas a las personas relacionadas con los acervos, hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué antigüedad tienen estas personas en el acervo? ¿Cuáles son si los relatos son de primera mano o recuperan una tradición oral? ¿Cuál sería el momento pertinente para hacer este ejercicio? ¿Cómo organizan también y archivan esta información? Y finalmente, si esa información es consultable. Empezaría por el final. Se convierte en consultable consignada en una ficha en este caso nuestras fichas de colecciones, en ese lugar serían consultables, y también implicaría más bien capacitarnos, investigadores y quienes consultamos el acervo, para solicitar estas fichas de colección, ¿no? O sea, para que hacer lo posible que estén disponibles, pero también pues, saber que puede que existan, ¿no? Y respecto a las entrevistas, hubo diferentes métodos conforme la carencia, ¿no? Cuando de las colecciones solo se tenía un grupo almacenado en una caja y no se tenían otros datos, fue útil hacer primero la historia institucional para reconocer quiénes pudieron haber participado y posteriormente hacer este modelo de crónica libre que se tradujera después en campos controlados para describirlos. No sé si a los colegas que estamos ahora reunidos, si esto es algo que les ha ocurrido, ¿no? O sea, lo deseable es que ingresa una colección y se hace un proceso documental que da cuenta del contexto, se inaugura al principio. Pero en este caso se trataba de realizar este acto después de cierto tiempo, a veces años, muchos años, en el que se tenían estas colecciones, pero no se les había dado un lugar en la estructura de gestión de las colecciones. Y aquí quisiera compartirles que en el campo de los archivos fílmicos, en este momento hay un proceso de investigación que se llama Share That Knowledge, impulsado por colegas en el archivo de cine de Austria, me parece, en Viena, que impulsa a que generemos estrategias de cómo nos enseñamos la gestión, ¿no? Que creo que podría ser un proyecto interesante para hacerlo dentro de los archivos fotográficos. Pueden consultar el desarrollo del proyecto en la página de la FIAP, de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Se llama Share That Knowledge. Ok. Y creo que... Muchas gracias. Hay comentarios de Fernando Osorio. Una fuente documental son los reportes trimestrales de indicadores y de desempeño de la Dirección de Acervos. Otra es ir al archivo muerto de la Cineteca Nacional, por ejemplo, los reportes que acompañan la entrega-recepción de la dirección durante los cambios de funcionarios. Sí, ciertamente ese es un deseo que esté consultable y administrable, el llamado archivo muerto, que se hizo hasta donde se pudo abrir cajas, ¿no? En algunos casos, pues no necesariamente esa información hay una continuidad. Creo que tiene que ver mucho con la metodología de trabajo, ¿no? O sea, que muchos de nuestros reportes terminan en un área administrativa que tal vez sería mucho más útil que estuvieran conviviendo con las colecciones, ¿no? Copias de esos informes para que no se traten como documentos en una gestión administrativa institucional meramente, sino parte de lo que le da sentido a quien continúa el trabajo. Muchas veces dejamos nuestros trabajos fortuitamente, ¿no? También eso es cierto, ¿no? Muchas veces hacemos un trabajo y de repente cambia la administración y estas rutas es difícil retrasarlas. De aquí mi interés en conocer y valorar que sea un método el incorporar la historia institucional y la historia de vida a la descripción de las colecciones para que
una vez hecho no tenga que volver a inaugurarse en un loop interminable. Sí, gracias. Hay un comentario de Armando Andrade Samarripa. Bueno, primero te felicita por tu labor y tiene una consulta. ¿En el acervo de la Cineteca Nacional cuentan con archivos de detrás de cámaras? Y te manda un saludo. Sí, de hecho una de las fotografías justo la puse de algo flota sobre el agua. Hay en esta colección en específico Corona de alrededor de 10,000 negativos, 8x10 que ya está completamente digitalizada. Hay muchas series fotográficas de still que tienen tanto los stills durante el rodaje y también detrás del rodaje y en diferentes materiales, digo, en diferentes colecciones podrás verlo y quería enseñarles imprimimos una, déjenme ver ahí, una guía de consulta que ahí está borrosa, no sé por qué, ¿verdad? Estoy ocultando la evidencia. Pero bueno, hay una guía de consulta que sí que da cuenta de estas descripciones, que fue una de las primeras tareas, una versión 2013 y la última 2020, que además ya caducó otra vez, habrá que hacer otra 2022, donde te puede responder estas preguntas con más precisión. Gracias. Dice Cecilia Díaz que otro lugar de consulta es el archivo muerto. Y pregunta Fernando Osorio, ¿dónde está el archivo del archivo? Pues afortunadamente ya reubicado en una carpeta para tener los documentos de hasta donde pudimos encontrar. Lo otro seguirá muerto, supongo. Pero esto está revivido, documentos revividos, les diría yo. Sí. Muchísimas gracias, Sutsu, por tu participación y nuevamente por ser acreedora de uno de los estímulos a los ensayos por tus buenas prácticas. Muchas gracias. Pues sigamos entonces adelante. Si quieren, también al finalizar las ponencias, si surgen más preguntas, las podemos retomar para los diferentes participantes y si nos queda un poco de tiempo y no se les olvide participar en las encuestas que se están colocando en los chats. Bueno, a continuación, nuestra siguiente ponencia es el acervo fotográfico de Ruth Lechuga, investigar un legado visual de la diversidad cultural de México. Es un ensayo, una ponencia preparado por Brenda Chávez Mololotla y Miriam Yareli Ramírez Alonso. Muchísimas gracias y es de ustedes. Adelante. Gracias, Fabiola. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al equipo de trabajo por oficiar esta segunda edición del foro anual. Nos da mucho gusto compartir pues esta mesa de trabajo y aprender de compañeras y compañeras de otros archivos sus experiencias. Y pues claro que para Ajarak es muy valiosa la oportunidad de podernos ver aquí en estos espacios. Bueno, el acervo Ruth Lechuga se registró en el Fotoobservatorio en el 2018 y bueno, iniciar contándoles brevemente que Ruth fue fotógrafa, investigadora, coleccionista y una de las más importantes promotoras de arte popular mexicano. Ella llegó con su familia de Austria en 1939, huyendo del nazismo, y bueno, pronto comenzó a conocer y a sumergirse en la diversidad cultural de México. Desarrolló un especial interés y cercanía pues, con comunidades indígenas y mestizas de gran riqueza artesanal y de amplios y de singulares ciclos festivos. Así, su labor nos legó un acervo de imágenes de tradiciones, rituales, arte popular, vida cotidiana, paisajes, retratos de un total de 62.525 piezas entre negativos, impresos y transparencias de cientos de comunidades del país. En el 2016, Fundación Ajaraka recibió el acervo a través de una licencia de uso de la editorial Artes de México, con el compromiso pues, de emprender las tareas de preservación, documentación y difusión. Así que en esta ocasión queremos compartir un poco sobre el camino que recorrimos en las labores de documentación.
rápidamente, bueno, señalar que el proceso inició con el inventario total de las piezas, en el que se registraron los datos generales de forma y datos generales también de contenido, y la información consignada por Ruth al reverso de sus hojas de contacto, de los impresos y de los acopladores de sus transparencias. Posteriormente nos dimos a la tarea de ordenar los negativos en función de las hojas de contacto, pues para tener así un espejo de ambos soportes. A mediados del 2018 finalizó este inventario físico de las piezas, hoy organizadas en estas 11 secciones temáticas: arqueología, arquitectura, arte popular, fiestas tradicionales, fiestas cívicas, rituales, vida cotidiana, paisajes, retratos, labor de Ruth Lechuga y colección personal de Ruth. De estas se desprenden pues las series y subseries que complementan el cuadro de clasificación con el que contamos. Posteriormente se inició la fase de digitalización mediante reprografía de los negativos y transparencias, basada en los criterios de uso, de manejo y de almacenamiento de materiales físicos y de los digitales que estábamos formando, ¿no? Claro, también en función de los recursos que teníamos disponibles, y así se armó el conjunto de archivos en los formatos RAW, TIFF y JPG, de 3000 píxeles en su lado mayor y 300 dpi. Después, bueno, la tarea que enfrentamos fue el diseño de la ficha de catalogación, pues porque queríamos atender sí las necesidades del propio acervo y de los temas que contiene, de los intereses de Ajaraca, y bueno, no desvincular los campos de esta ficha con los de la colección de arte popular de Ruth también, que resguarda el Museo Franz Mayer. Y bueno, además que es una tarea que implica revisar constantemente normas, ¿no?, en la materia para definir en todo momento los criterios con los que estábamos trabajando. Posteriormente, pues nos enfrentamos al reto de la diversidad de contenidos del acervo. Si bien es la producción fotográfica de una sola autora, bueno, y de algunos otros que en ocasiones la acompañaron, pero bueno, es de ella principalmente. Es un acervo de un periodo que comprende pues más de 40 años de recorridos en al menos 23 estados de la República, de 448 localidades hasta ahora identificadas, a varias de las cuales regresó en más de una ocasión, así como la enorme riqueza técnica, artística y cultural de las diferentes ramas artesanales, y también simbólica y ritual de las 175 fiestas hasta ahora identificadas de 36 pueblos indígenas y mestizos. Bueno, para solventar un poco esta situación y conocer más acerca de los contenidos, consignar los elementos básicos de las fotografías, fuimos desarrollando una metodología de trabajo que comprendía la confirmación de los datos de Ruth que teníamos en sus contactos, la investigación documental y la consulta con investigadores especializados en las diferentes temáticas. Consultamos a 18 antropólogos, historiadores, sociólogos, arqueólogos y etnólogos con quienes hicimos sesiones de trabajo para poder enriquecer las descripciones, sobre todo, ¿no?, de las fichas. Fue así que revisamos a personas, personajes, danzas, fiestas, lugares y fechas, y bueno, documentamos estas sesiones en audio, fotografía y algunos videos para dejar registro de todo este trabajo. Asimismo, bueno, hemos podido ver la relación de la colección con otras, por ejemplo, con la de arte popular, de Ruth, que ya mencioné, con los repositorios de instituciones en las que colaboró, como el anterior INI o el Museo de Artes e Industrias Populares,
así como acervos de investigadores y fotógrafos como Donald Cotry, Gertrude Dovey, Franz Blom o María Teresa Pomar. Aquí podemos ver a la izquierda a Franz Blom en una fotografía de Ruth que es muy similar a una de Gertrude Dovey, que resguarda Nábolom en Chiapas, o aquí a María Teresa Pomar, que tiene también pues su propio acervo. Y acá, bueno, un ejemplo de la relación que guarda el acervo fotográfico, ¿no? La foto a la izquierda del diablo en una fiesta de Oaxaca, de Justlahuaca, y a la derecha la pieza que ella adquirió y que forma parte de su colección de arte popular. Bueno, otras iniciativas que también han permitido contextualizar los documentos de manera colaborativa son algunas visitas que hemos emprendido en los últimos años, ejemplo de ellas las que hemos realizado en Huejotzingo, Puebla, en Esquipayac, en el Estado de México, de las cuales obtuvimos datos más precisos sobre el desarrollo de las fiestas, de la indumentaria, de los personajes del carnaval en ambos sitios. Y también se han podido identificar cambios y continuidades de esta tradición y de las artes populares en torno a estas fiestas. Aquí algunas fotos de estas visitas. Esta es justo la máscara del danzante fotografiado por Ruth en una imagen de 1971. Tuvimos la oportunidad de platicar con él, de mostrarle la imagen, de saber sobre sus experiencias y de verlo y conocer a otros miembros de la comunidad. Lo mismo en Huejotzingo con una familia de mascareros, los mascareros Saloma. También hicimos el mismo ejercicio y fue muy enriquecedor para entender también cómo ha cambiado la tradición de los mascareros en esta comunidad. Y bueno, por otro lado, el equipo de la Escuela Nacional de Cerámica también ha contribuido a compartir algunas de estas imágenes con comunidades en Michoacán y en Chiapas, como Santa Fe de la Laguna y Amatenango del Valle, y hemos podido obtener también nombres de las mujeres retratadas y algunos datos familiares y técnicos de los procesos cerámicos, ¿no?, en estos estados. Entonces, bueno, en el mismo sentido y con el propósito de mantener continua esta documentación, hemos podido corregir información también gracias a las publicaciones en redes sociales. Han sido bastante útiles, por ejemplo, nombres de danzas, de lugares, de ciudades, de personajes de las fiestas, a través de la participación de los usuarios. Este es un ejemplo del caso del ritual de la petición de lluvias en Citlal, en la región de la montaña de Guerrero, de la que pudimos consignarnos nombres de los músicos retratados y de la danza, como nos lo hicieron saber en esta publicación miembros de la comunidad de Citlala. Y bueno, de esta manera el procedimiento de documentación puede resumirse así. En primera, atender a la información proporcionada por Ruth, tanto en hojas de contactos, impresos y acopladores de las transparencias. Verificar la información de la autora cuando se presentan inconsistencias entre la secuencia de las fotografías o los datos que no coinciden con la investigación que realizan los catalogadores. También consultar a los investigadores para profundizar en los temas, las tradiciones y precisar ciertos contenidos. Y bueno, también recibir información y correcciones por parte de las comunidades y de otros actores en función de cada tema del acervo. Y finalmente relacionar las erratas en la información de los campos de la ficha y consignar la fuente que permite modificar dichos datos. Entonces, bueno, como parte de las medidas para lograr el acceso a las imágenes y la información que hemos podido consignar de ellas, contamos con una primera herramienta de trabajo que es un catálogo de consulta por estados en archivo Excel, que concentra información relativa a los países, los estados, los años, las localidades y los temas. Y esto nos permite ir identificando coincidencias según los temas de interés de las personas que se acercan a nosotros, y es a partir de eso pues que agendamos visitas en la oficina para consultas del material físico y también reuniones virtuales cuando es propicio y las consultas son para materiales digitales. Y bueno, rápidamente, en 2020 lanzamos la Galería Ruth Lechuga con 350 fotografías. Esto pone al alcance del público una muestra representativa del acervo,
tanto de su periodo de tiempo, del territorio, de las culturas y de los temas que retrata. Este repositorio está alojado en el sitio web y ofrece 3 formatos para que los usuarios puedan explorarlo. Por un lado, este formato mosaico, donde se ven todas las imágenes organizadas de manera aleatoria, también en línea del tiempo, que las organiza según la fecha de creación. Entonces también puedes, según la fecha que estás trabajando, la época que te interesa, ir explorando la galería, y también a partir de las series temáticas, estas 11 series o grandes ejes temáticos en los que está organizado el acervo, ¿no? Aquí arqueología, arquitectura, arte popular, también es otra manera de explorarlo. Y bueno, cada una de las fotografías cuenta con su ficha. Esta incluye el título, la descripción, el autor, la localidad, grupo indígena, también algunos aspectos técnicos de características cromáticas, dimensiones, etcétera. Y también cada una de las fichas contiene palabras clave que permiten al usuario consultar la galería a través de temas más específicos o intereses más específicos. Por ejemplo, máscaras, indumentaria, danzas o un estado de la República en particular. Y bueno, como otra herramienta de conocimiento, también dentro del sitio web, en la sección dedicada al programa Ruth Lechuga, creamos un mapa que permite visualizar los estados de la República en los que Ruth Lechuga realizó su fotografía, y también ahí se pueden ver las fechas en las que Ruth estuvo ahí, qué grupos indígenas estuvieron en contacto con ella y qué temas hay en cada uno de estos estados. Entonces, bueno, la galería y el mapa son un piloto de un proyecto a mediano plazo para Jaraca que contempla la creación de un repositorio digital y una base de datos para la puesta en acceso de una muestra más nutrida del acervo con condiciones de consulta mejor diseñadas. Entonces ya finalmente decirles como cuáles son los otros retos y retos en adelante que buscamos solventar. Por un lado, la creación de respaldos de los archivos de la actualización simultánea de respaldos de los archivos de Excel que contiene la información de catalogación, la actualización permanente de la nomenclatura de los archivos digitales que contienen las claves de estados y procedencia de las fotografías, el registro y actualización de archivos que documentan los cambios de información, el diseño de nuevos proyectos de exposición, curadurías, publicaciones y otros para propiciar la socialización del acervo, y la creación de un repositorio digital y una base de datos para consultas más eficientes. Y bueno, ya finalmente, gracias a las alianzas que hemos formado en estos años con investigadores, colectivos, organizaciones, hoy contamos con avances importantes en la mayoría de estos procesos y con documentos que forman parte de la memoria de trabajo del acervo, además de ser referentes para procedimientos subsecuentes. Por un lado, un documento con los criterios de catalogación, otro que es un manual de procedimientos y gestión del acervo fotográfico que contiene los lineamientos generales que se han implementado desde 2016 hasta 2022 para el procesamiento y gestión del acervo, que es como una historia de trabajo con el acervo y de quienes hemos pasado por ahí. También contamos con un glosario de términos como una herramienta para unificar y profundizar en los conceptos, y este catálogo de consulta que ya les contamos. Pero bueno, estamos conscientes que es apenas un punto de partida para las labores y los retos que están por venir en este proyecto de largo aliento. Entonces, pues bueno, con eso finalizamos. Muchísimas gracias. Esperamos no habernos extendido y agradecerles el espacio, su atención, y aprovechar para invitarlos a visitar el sitio web si quieren conocer la galería, y también seguirnos en redes sociales. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Brenda, Miriam, por compartirnos esto. Hay algunos comentarios. Fernando dice, el fondo de Ruth Lechuga es un vivo ejemplo de la importancia del trabajo de fotógrafos contemporáneos y lo que implica su puesta en valor. Por otro lado, Lourdes Almeida dice, felicita a la Fundación Ajaraca. Ruth fue una gran fotógrafa y gracias a ustedes se puede constatar. Hay también algunas preguntas. ¿Cuántos resguardos tienen de la información? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el impacto de sus redes sociodigitales?
el tema de los respaldos. Sí, pues contamos, nos preguntaron por los respaldos del catálogo o de... Pues, ¿cuántos resguardos tienen de la información? Sí. Resguardos de la información. Ujú. Bueno, la digitalización está respaldada en 3 discos duros, en diferentes puntos. Algunos documentos los tenemos en Drive, que son los que compartimos como equipo de trabajo, y el resto en los equipos de la oficina, que son ahora 3 equipos. Espero que responda el asunto. Y la otra era respecto a las... El Al impacto de alcance sus de las redes. redes. Ajá. Ah, ya. Estoy buscando ese dato. A ver si hay otro comentario para que busquemos ese dato más. Bueno, siguen llegando felicitaciones a su trabajo. Muchas gracias, Brenda y Miriam. Y una vez más, mis respetos por su trabajo, dice Fernando Osorio también. Ay, muchas gracias. Qué Muchas amables. gracias. Sí, a lo mejor también, mientras aparece el dato, pues como en qué ha ayudado, digamos, ustedes son como muy cercanos al trabajo de las comunidades por el propio ejercicio de Ruth y lo que fotografía Ruth Lechuga, ¿no? ¿Cómo ha fungido las redes sociodigitales un papel en este proceso, ¿no? En lo que encuentran el número. Sí, pues ha sido muy rico, la verdad, contar con herramientas tan inmediatas de comunicación, porque, bueno, a través de personas, pero también de muchos grupos de fiestas, ¿no? Vemos en Facebook o así, grupos de ciertas comunidades o que difunden siempre videos de carnavales, de la fiesta de Semana Santa, fiestas patronales, etcétera. Entonces, es muy rico poder tener a través de ellos información de sobre todo cómo van transformándose las fiestas, ¿no? Porque son tradiciones que cambian todo el tiempo y que nos permiten como establecer similitudes, pero también diferencias con lo que nosotras tenemos y vemos en fotografías de hace, ¿sabes?, 50 años o más. Sí. Pues bueno, si no me equivoco, que podemos luego precisar el dato, pero en Facebook tenemos alrededor de 2,000 seguidores y en Instagram un poco más de 500 seguidores. Y bueno, algo importante es que también llevamos tiempo compartiendo material con algunos de nuestros aliados, Fundación Patrimonio Indígena, Escuela Nacional de Cerámica, Artes de México, y esto también nos ha permitido llegar a un público más amplio y a un mayor número de comunidades. Entonces, no son solo nuestras redes, sino que también estamos en este trabajo de difusión con aliados. Entonces, creo que de poquito en poquito hemos logrado llegar a más personas y la verdad que para nosotros sí las redes han sido una herramienta muy útil para acercarnos, para acercar el acervo a las comunidades y para seguir puliendo y trabajando lo que sabemos sobre las fotografías que compartimos. 693 seguidores tiene el perfil de Instagram. Síganos, por favor. Síganos. Quienes nos están escuchando. El anuncio. Sí. No, gracias. Les comparto más comentarios. Fernando Osorio dice, el Fondo Ruth Lechuga está en el Registro de Memoria del Mundo UNESCO de México con registro de 2021 y entregado en 2022. Itzel Aguilera dice, felicitaciones, es sin duda un gran tiempo dedicado al ordenamiento y catalogación para ofrecer el archivo a su público. Gracias, exploraré la página de la Fundación. Gregorio Vázquez dice, saludos a Brenda y Miriam desde Chiapas. Considero que cuando se colectiviza la imagen, los resultados informativos son amplios. Muchas veces los archivos se cierran a la colaboración solo con especialistas. Cuando se lleva al común los detalles, se vuelven íntimos y revelan elementos ocultos. Fernando Osorio dice, ojalá y mucho más fondos fotográficos se registren en ese programa de memoria del mundo. Pues muchas gracias por esos comentarios. Y sí,
ha sido una buena noticia para Jaraja entre todos los pendientes que podemos tener y ocupaciones o problemáticas. La verdad que pues es un reconocimiento que nos da gusto y saludos y pues gracias a todos los que han comentado. Muchas gracias. Bueno, por el momento no hay comentarios, seguramente aparecerán más preguntas un poquito más adelante o más comentarios. Entonces, bueno, daremos paso a la siguiente ponencia en lo que se animan a decir más cosas y a compartirnos más cosas. Muchas felicidades, muchas gracias por compartir. Entonces, a continuación, daremos paso a Arnulfo Salazar Aguirre con la ponencia Archivo Fotográfico Ibarra, Dinámicas de Transición y Puestas en Valor. Este fue un ensayo que obtuvo una mención honorífica por su ejercicio. El Archivo Fotográfico Ibarra es un archivo independiente, localizado aquí en los Altos de Jalisco, pero de que Arnulfo nos platicará con más detalles a continuación. Muchas gracias, Arnulfo, y felicidades por la mención honorífica. Bien, pues muchas gracias. Primero, pues, por el espacio que nos dan para ser parte de toda esta red de interesados y de apasionados en el tema de patrimonio fotográfico. Y voy a dar inicio voy a compartir pantalla. ¿Ya estamos ahí? Ya se ve. Si quieres nomás ponerla en pantalla completa para... Ahora sí ya estamos, ¿verdad? Bien. Mi presentación se llama Dinámicas de Transición y Puesta en Valor sobre el Archivo Ibarra a través de proyectos editoriales y expositivos. Prácticamente en esta exposición describiré las principales acciones que se han implementado en el Archivo Fotográfico Ibarra, ubicado en los Altos de Jalisco, con la finalidad de generarle valor histórico y cultural, además de provocar una transición en su concepción comercial a institucional. Se reflexionará sobre el impacto que han tenido los libros impresos, las exposiciones y conferencias en el posicionamiento del archivo en ámbitos académicos, culturales y especializados, como es este foro. Yo hablaré desde las acciones de gestión, de difusión, de promoción y de divulgación de un archivo, porque ahorita lo iré describiendo. Nosotros no hemos hecho una labor tan importante como la mayoría de los compañeros han estado compartiendo en términos de catalogación y de preservación. Nosotros entramos por otra línea de gestión del archivo y pues ahorita se los iré dando a conocer. ¿De qué vamos a hablar en esta participación? Bueno, les haré una presentación más o menos general del archivo, de dónde está ubicado, un poquito de historia del archivo, los actores, los fotógrafos, quién lo conserva en la actualidad, los antecedentes de trabajo del colectivo, de los compañeros que hemos estado trabajando con este archivo, dónde inicia esta ruta. Les describiré un poco de las experiencias que hemos tenido con las exposiciones, con los libros, con las becas, con los programas de financiamiento público. En general, haremos ahorita un viajecito de 10 años de trabajo con el archivo Ibarra. Primero, me parece importante geolocalizarlo. Estamos en el estado de Jalisco, en México, en la región conocida como los Altos de Jalisco, más específicamente en la región sur, una zona de influencia donde el centro es de esta microrregión, Arandas, donde está ubicado el archivo. Aquí en la imagen, en el negativo de 35 milímetros, vemos la icónica iglesia neogótica de Arandas, y algunas de las imágenes que veremos pues son de Arandas, de Jesús María, San Ignacio, algunos municipios que están alrededor de. Me parece importante hacer como énfasis en este tema de la geolocalización de la región, porque el trabajo de crónica gráfica que hace Pablo Ibarra durante casi 50 años
de registro de él, más lo que luego siguió su hija Berta Ibarra, dan cuenta de las formas de vida de los salteños de esta región en un momento clave para transformarse histórica y culturalmente. Esta región de los Altos ha dado mucha cuerda, ha dado mucho vuelo para desdibujar el imaginario, incluso de lo mexicano a nivel mundial, y se ha prestado pues para hablar de algunas reducciones identitarias y a veces hasta caricaturizar, ¿no?, lo mexicano. Y bueno, parte de esto, de estas reflexiones es lo que se ha ido desprendiendo del trabajo que hacemos con con el archivo. Perdón, Arnulfo, que te interrumpa. ¿No está avanzando la presentación? ¿Ya? ¿Ya cambió o no? No, no ha cambiado. ¿En qué parte está? En la primera. Seguimos viendo la primera, sí. Ah, no, estaba yo en el mapa, ¿no ha cambiado? No, acá no hemos visto que... A Ahí ver, está. Ahora sí Tampoco lo- está completa, ¿eh? ¿no se ve completa? No. no se ve en pantalla completa. ¿Ahí ya se ve? No, sigue en formato de presentación. ¿Sigue sin verse? Sí, a ver. Pues, si dejas de compartir y lo vuelves a compartir, a ver si... Sí. Ya dejé, a ver, déjame, voy a detener el compartir Muchas gracias. y voy de nuevo. Muchas gracias. Con gusto. Gracias por avisarme que no se veía. A ver, ponlo en... No, no se ve en pantalla completa. Y si le avanzas, a ver, para ver. Bueno, por lo menos ahí va avanzando. Si puedes hacer un poco más grande las imágenes. Ahí en el... Ándale. Ahí ya nos ve. Ahí está, sí, ya para no entretenerte y no comernos el tiempo y Sí. que canses a exponer. Ok. Gracias, ahí estamos viendo el mapa. Gracias. Ok, aquí estaba la lámina de la geolocalización, donde hacía pues énfasis en el tema de la importancia de tener la referencia del contexto del archivo, de dónde nace, dónde se inscribe y sobre todo quién es la gente y el territorio que registra. ¿Qué contiene el archivo Ibarra? Son en el conteo preliminar que nosotros hemos hecho un promedio de 80,000 unidades, 80,000 negativos, la mayoría de ellos negativos de 5 por 7 pulgadas, muchos de estos fraccionados intencionalmente por el mismo trabajo de fotoestudio. Otra parte, la menor, en película de 35 milímetros y algunas, muy pocas, en negativos de color. Dentro de estas 80,000 placas se cubre un periodo de aproximadamente 80 años, es decir, 1927, con el inicio de los trabajos de registro de Pablo Ibarra en plena cristera, el movimiento cristero, que como muchos de ustedes identifican, pues los Altos de Jalisco han sido una de las regiones más estudiadas con este tema de la cristera, entre 1926 y 1929, y hasta el 2008, que oficialmente cierra el fotoestudio. Pablo Ibarra inicia labores en el fotoestudio en Arandas, haciendo fotografías para salvoconductos en este movimiento cristero. Hay una gran cantidad de imágenes que hablan sobre lo religioso y que hablan sobre lo militar, aunado a la vida social, que esta parte o este periodo de las imágenes del archivo me ha parecido por demás interesantes, porque ayuda a conocer, en primer lugar, algunos rostros poco vistos en las fotografías de los estudios cristeros. La mayoría se han enfocado en quiénes eran los civiles, los mártires, toda la gente que murió en defensa de la fe, pero son menos los estudios que reflejan, por ejemplo, quiénes fueron los políticos, los militares, las personas que estaban del bando de los federales. Y por otro lado, la gran cantidad de población alteña que no se involucró en ninguno de los bandos.
además de la cristera, en 1932 registra un evento de convocatoria nacional que se desarrolló en Arandas, que se conoce como Olimpiada de los Saltos, un evento político deportivo que buscaba, digamos, sellar las negociaciones de pacificación en la zona. Posterior a eso, ya Pablo Ibarra se dedica de lleno a hacer registros de la gente, de la vida cotidiana, retratos, identificación, y además del trabajo que hace en estudio, hace mucho trabajo de campo. Sale a hacer una crónica visual de todo lo que está aconteciendo. Entonces, en esta primera mitad del siglo XX, Pablo Ibarra registra cómo se va transformando todo este paisaje que era principalmente pues, ranchero, campesino, ganadero, cómo se van viendo algunos de los efectos, sobre todo de la migración y de luego estas modernidades, las que se habla con la tecnología y la televisión, para que estas sociedades rancheras decidan pasar a otra etapa de su propia dinámica social productiva y convertirse en lo que actualmente se conoce como una región principalmente industrial. Esos son algunos de los temas que podemos identificar. Haciendo un poquito de memoria o de retrospectiva para identificar cómo nosotros, como gestores, llegamos al Archivo Ibarra. Estando yo en Jesús María, que es mi municipio de origen y de donde me he desarrollado, es donde trabajo, estábamos conformados en un colectivo, personas que nos interesaba la fotografía. Decidimos hacer un trabajo a nivel municipal de identificación y luego publicación de nuestra memoria fotográfica. Quisimos buscar en los álbumes familiares del municipio, de sus rancherías, de las delegaciones, quisimos buscar esas fotografías que hablaban de ese pasado inmediato que muchos de nosotros ya no conocimos. Y en esas búsquedas, escaneando fotografías de los álbumes de muchas familias y de conocidos, fotografía meramente familiar, encontramos un aspecto estético, un aspecto fotográfico que se volvió común en la mayoría de los hogares, fotografías que venían del mismo fotoestudio. Identificamos que había un rasgo bastante similar, investigamos y descubrimos en ese momento, era como el 2010, que en Arandas hubo un fotógrafo que durante muchos años trabajó y registró a la gran mayoría de las familias de la primera mitad del siglo pasado. Nos dimos a la tarea de ir a buscarlo. Aquí en esta lámina lo que vemos es la fecha de la presentación del primer libro. Esta es la memoria fotográfica que hicimos en Jesús María, un equipo de aproximadamente 10, 12 personas que hicimos toda la búsqueda, las gestiones, hicimos boletitos para hacer preventa, y bueno, una autogestión para editarlo y que nos dio el impulso y la motivación para buscar memoria fotográfica. Este es, digamos, el nacimiento de nuestro interés, de las personas que nos hemos involucrado con el Archivo Ibarra, y la imagen que aparece en la portada, de hecho, es de Pablo Ibarra, una fotografía tomada acá en el municipio de Jesús María. ¿Quiénes son los actores del Archivo Ibarra? Los protagonistas. A la izquierda tenemos una imagen de Pablo Ibarra, el fotógrafo, poco tiempo antes de morir. Pablo Ibarra nace en 1901 y muere en 1973. Para esa fecha, para 1973, sus dos hijas, Berta y Celestina, ya habían adquirido los conocimientos suficientes para seguir a cargo del fotoestudio. Aquí hay con este tema de la muerte de Pablo Ibarra, se marca también un antes y un después en el material que ahora se convirtió en archivo. Como Pablo Ibarra sí salía bastante a hacer trabajo a domicilio, a hacer trabajo para los gobiernos, para la iglesia, hay mucho material hasta el 73, hay mucho material de la vida pública de esta región. Cuando Berta y Celestina se quedan a cargo del fotoestudio, ellas ya solo trabajan lo que se puede hacer dentro de, ya los retratos, la foto de identificación y fotografía escolar. En la imagen de la derecha, lo que vemos es una imagen actual de la señora Berta, que es la única que sobrevive,
y que ella es, pues ahora sí que la autora y a quien le debemos la conservación de este archivo de más de 80,000 unidades, y que hemos ido de la mano con ella para descubrir el trabajo de su papá, el trabajo de ellos, y ha sido indispensable en todo ese trabajo de conocer, de registrar, digitalizar, de entender a detalle toda la labor de producir las fotografías de Pablo. Ha sido riquísima la experiencia de que alguien que lo vivió, que alguien que lo ha mantenido, comparta, pues ahora sí que el interés por transitar, como decíamos en esta ponencia, transitar vocacionalmente todo el material que había de registro en el fotoestudio, transitarlo a una dimensión de archivo y de patrimonio fotográfico. Fotoestudio, aquí a la izquierda hay una imagen tomada desde la banqueta fuera del fotoestudio, en pleno corazón de la ciudad de Arandas. En un principio, como muchos fotoestudios de su época, aquí al centro vemos una imagen, Pablo Ibarra a la izquierda en el piso con la cámara, pero funcionaba como un taller multidisciplinario. Se hacía también carpintería, trabajó con ellos un radiotécnico que empezaba con temas de tecnología, y también había un pintor que además de ayudarle a pintar los fondos, pues desde ahí se promovía un poquito también de la labor plástica. A la derecha hay dos imágenes de cómo se veía, pues cómo se ve hasta la fecha el espacio que ocupó el fotoestudio y el área de registro. La imagen de abajo se ve la cámara. Al nosotros conocer que la señora Berta nos diera ingreso a su casa, al fotoestudio, que ya estaba cerrado para el público, lo que pudimos dimensionar en una primera instancia fue la forma en la que ella, como fotógrafa y como heredera de fotoestudio, concebía todo lo que había sucedido ahí durante 80 años. Es decir, era un fotoestudio y las imágenes tenían cierto interés para las personas que se habían retratado en ese lugar. Y en los últimos años, sobre todo cuando ya entra fuerte a principios del siglo XXI el tema tecnológico, este fotoestudio, como muchos, ya no pudo evolucionar de ser un fotoestudio análogo a uno digital y dejó de funcionar. Pero para ese momento la señora sabía que tenía un gran acervo de negativos, pero la dimensión que ella le daba hasta el momento era un tema comercial. La gente que se retrató es a la que le puedo hacer copias y hasta ahí quedaba. Entramos nosotros ya con una preocupación y un interés de transitar la concepción que ella, como depositaria de este acervo, la concepción que ella tenía del material que allí estaba. Es decir, sí es producto de todo el trabajo comercial del fotoestudio y del trabajo que hizo Pablo Ibarra, pero con el tiempo este trabajo comercial se convierte en patrimonio de un municipio y de una región. Y un patrimonio que debe sujetarse ya a prácticas ordenadas, institucionalizadas y profesionales de conservación, de restauración en algunos casos, y lo más importante, pues también para nosotros, el tema de la difusión. Hicimos nosotros una revisión, aquí les voy a compartir. Ese es el estado en el que encontramos nosotros en el 2012 el fotoestudio. Dos secciones, una de 1950 en adelante, que la señora Berta hasta la fecha la tiene organizada semana por semana, mes por mes, año por año. En cada caja de las que ven ahí de los negativos, lo que ella registraba solo fue la fecha con la que luego podía buscar el negativo, pero no se guardaban más datos. De 1950 en adelante, todo en anaqueles, ordenado de una manera bastante organizada y que ella controla bastante bien. Hay personas que llegan y le describen, ahora sí que en lo que recuerdan, oiga señora Berta, nosotros teníamos en la casa una fotografía de nuestros abuelos, creemos que se casaron en el 52, la novia traía de lado el velo. Bueno,
de esa manera, que trae la memoria bastante fresca la señora Berta, se echa un clavado a su archivo y lo identifica el negativo y le saca copias. Otra parte estaba, que es lo que vemos en las imágenes de arriba y una a la izquierda. Otra parte estaba pues un poco abandonada en una segunda planta, en un tejabán, todos los negativos y las cajas de 1949 hacia atrás, que estamos hablando de 1927 más o menos, todas estaban en condiciones críticas porque durante años pues estuvieron expuestas a humedad, a las palomas que ahí se anidaron, y bueno, esa fue una especie de bodega que después de que murió Pablo Ibarra, pues quedó casi abandonada. Nos dimos a la tarea de hacer una sacudida del espacio, quitarlas de ese tejabán y pasarlas a otro espacio que redujera los riesgos de daño. La gran mayoría de todos estos negativos en muy buenas condiciones, sin humedad, sin hongos, bastante bien conservadas, a pesar de los riesgos a los que estuvieron expuestos durante años. Aquí ven algunas imágenes donde estamos trabajando la señora Berta y yo, revisando algunas de las cajas, algunas de los negativos, identificando qué temas tienen, pero sobre todo en ese momento la señora nos ayudó así con una brochita. Fueron meses de trabajo, pues para quitarles un poquito de polvo, y nos sirvió al equipo para hacer una revisión de una por una de todo el material que había en el archivo. Y nos dimos cuenta que era riquísimo en la calidad técnica, en la calidad estética, importante a nivel de la descripción histórica de los salteños de esta parte, en esa época, y al dar cuenta de la gran cantidad de imágenes que había de la vida diaria de los salteños, nos pareció importante, y más atendiendo ya a la poca experiencia que teníamos en ese momento con temas editoriales, pues quisimos aventurarnos para hacer un primer libro, publicar un libro que sirviera más como catálogo, porque las imágenes eran muchísimas. De esas 80,000, seleccionamos aproximadamente 1,600. De esas 1,600 se digitalizaron todas. Hicimos una cajita de luz, porque pues no teníamos ni los recursos ni el acceso a escáneres de ese tamaño y de esa calidad. Entonces pues improvisamos una cuestión ahí más o menos casera, que nos dio resultados bastante buenos. Se digitalizaron 1,600, seleccionamos aproximadamente 400, y de ahí sacamos nuestro primer libro. Para este proceso, pues aquí ven parte de la cajita de luz, donde revisábamos negativos, seleccionábamos. Ven parte de las notitas que estuvimos haciendo ahí para control interno, para asegurarnos de que los negativos no quedaran luego fuera de sus cajas respectivas. Hicimos impresiones, pues ahora sí que de prueba, en tamaño 5x7. El fotógrafo de Guadalajara, Luis Caballo, que muchos de ustedes conocerán, nos ayudó con la curaduría y con pues el cuidado de la edición, y de ahí resultó un primer libro bastante bonito y bastante exitoso. Se acabó muy rápido. La gente del municipio y de la región, al verse retratada, tuvo un efecto de interés. Nosotros, ahora sí que quizá por desconocimiento y por ser primerizos, tuvimos algunos debates internos respecto a, bueno, nos enfrentamos a cuestiones de qué tan legal o ilegal es publicar fotografías de esto. ¿Cómo van a reaccionar los familiares de si se ven ahí o no? ¿Les va a encantar verse como protagonistas en un libro o se van a sentir expuestos? Y bueno, tuvimos muchos debates que al final decidimos pues correr los riesgos. Para este libro participamos en el programa del PACMIC, que también ya muchos de ustedes pues conocerán. El PACMIC es un programa a nivel federal que busca promover pues las manifestaciones culturales a nivel comunitario. Nos apoyó, nos dieron en ese momento, creo que eran 50,000 pesos,
y nos sirvió como capital semilla para animarnos a decir, va, le entramos, hacemos un libro. Al ver la calidad del trabajo, nosotros quisimos hacerle justicia y ambicionamos con un libro grandote, un libro en pasta dura, un libro con más páginas, con toda la calidad, en papel couché. El proyecto se nos encareció y justo ese año se abrió en Jalisco, a través de Secretaría de Cultura de Jalisco, un programa bastante noble, muy bueno, que nos ha dado beneficios a muchos, que se llama Proyecta Producción, y que afortunadamente para nosotros era compatible con el PACNIC. Bueno, a través de Proyecta le sumamos otros 60,000 pesos. Hicimos ya ahí una vaquita, teníamos ya 110,000, que para un libro de estas características todavía no nos alcanzaba. Nos acercamos con la UNIVA en el plantel La Piedad, que es donde yo he trabajado como maestro muchos años. También le entraron, se interesaron y fuimos sumando para llegar a un proyecto que se volvió en su momento con una producción como de 300,000 pesos y que fuimos sacando con algunos patrocinios. Le entraron algunas empresas, algunos ayuntamientos de Arandas y de Jesús María, que son los municipios que más se veían reflejados en el documento, y ya una vez con el libro empezamos a movernos. Hay que hacerle difusión. En ese momento participé, del lado derecho estamos en el Museo Regional de Lina, con una ponencia, todavía no existía el libro, y justo ese día nos llegó de la imprenta ya los primeros ejemplares. Empezamos a buscar espacios de difusión donde habláramos no solo del archivo en cuanto a lo material, sino del impacto que llega a tener en los estudios históricos, en los estudios culturales, en el reconocimiento de la región, en dar herramientas para que otras disciplinas, otros investigadores puedan utilizar las fotografías como herramientas y como también sujetos de estudio. Esta es la primera imagen del equipo con el que trabajamos este primer libro. A la derecha está Daniel Gutiérrez, la señora Berta Ibarra y su servidor. Aquí empezamos con una serie de presentaciones. El proyecto lo conoció Gutiérrez Aceves, historiador del arte, que también pues, tiene mucho prestigio su trabajo acá en Occidente y a nivel nacional, y que dirige Casa Clavijero del ITESO. Le gustó mucho el trabajo, gestionó para montar una exposición en Casa Clavijero y para hacer una presentación del libro. Fue un éxito la exposición. Aquí aparecemos en la presentación del libro, las invitaciones, el equipo. Y de esa primera exposición hubo decenas de notas en periódicos. Nos fue bastante bien. Vendimos muchísimos libros y nos emocionamos al ver que había un gran interés en la obra de Pablo Ibarra. Aquí la cuestión es de que nos ha ido aumentando la emoción y la motivación, a pesar de que hay pocos recursos y es difícil. Nos mantenemos motivados porque vemos la respuesta de los medios y de la gente. Arnulfo, le quedan 5 minutos. Ya casi cierro. Se hizo una exposición en el Museo Regional, nos invitan a exponer en el Museo de la Salle Bajío, en León, Guanajuato. Hacen también una museografía muy bonita, más notas periodísticas, se da a conocer más el archivo. Nos invitan a presentarlo en el encuentro de fototecas en Pachuca. Luego, en la región de Los Altos se mueven varios municipios. Sacamos un segundo libro al inicio de la pandemia que tenemos pendiente por presentar, que se llama El espacio que habitamos, un libro ya monotemático que habla de la transformación del paisaje natural, urbano y social en Arandas. Aquí algunas imágenes que se incluyen, el Arandas que ya se fue. Aquí en la presentación hicimos una semana antes de que explotara la pandemia. Les doy la primicia, esta semana ya en imprenta nos entregan el tercer libro, que se llama Dichoso de ti, Angelito, un estudio sobre los rituales fúnebres para los angelitos en los Altos de Jalisco, fotografías de Pablo Ibarra. Aquí algunas muestras. Parte del trabajo que hicimos con el tercer libro que nos está permitiendo conocer más la región. Y ya para cerrar, pues les hablo de el futuro y de los retos. Los retos que nos está planteando es que ya hay mucho interés. Nosotros al ser un archivo privado no tenemos todavía ningún financiamiento ni dependemos de ninguna institución.
que pague honorarios para que alguien o algunos estemos de planta en esto, entonces le dedicamos los ratitos extras. Y por otro lado, el reto también es aprender a gestionar el acervo desde lo material, aprender a documentar, aprender a hacer bases de datos. Eso todavía nosotros no lo hacemos. Hacemos difusión, hacemos libros, hacemos exposiciones, hacemos como toda la parte del marketing, pero esa parte pues es en la que estamos pendientes de trabajarle. ¿Qué es lo que queremos? Que el trabajo de Pablo Ibarra y de la señora Berta se dé a conocer y pues logre un lugar de posicionamiento, de reconocimiento a nivel nacional, como muchos de los grandes fotógrafos, porque estamos convencidos que su obra pues lo vale. Y ya, con esto termino. Muchas gracias, Arnulfo, sin lugar a dudas. Pues les llegan muchas felicitaciones. Olivia Sevilla, felicidades, maestro Arnulfo Salazar, excelente trabajo de investigación, es un orgullo para nuestra tierra. De la Coordinación de Artes Visuales, también una felicitación por su trabajo. Laura Cristina Córdoba también te felicita y agradece tu trabajo por generar y coordinar estos proyectos interdisciplinarios que abonan a la identidad jesusmariense. Anaí Chambi dice, impresionante archivo por su cantidad y preservación por la hija de Ibarra. Fernando Osorio dice, el fondo fotográfico de Pablo Ibarra juega un papel importante y es una fuente de referencia para el patrimonio fotográfico regional. De allí la sinergia que debemos incentivar para contribuir a la historia regional y el estudio de fotografía, memoria y modernidad. Oralia García Cárdenas dice, así es, Fernando, es muy importante la labor que está haciendo de rescate de estos archivos regionales y hay que visibilizarlo. Hay más. Perusta Chambi dice, qué interesante trabajo de gestión, felicitaciones, pues ya este archivo se tiene que hacer un trabajo de conservación. Felicitaciones desde Perú. Hay una pregunta que tiene Oralia García, además de, bueno, primero dice, una pregunta, ¿dónde se pueden conseguir los libros? Sí, si está de acuerdo, en los comentarios de la transmisión en la página del Fotoobservatorio, pongo por ahí una liga a la página de Facebook que tenemos del archivo y nos ponemos de acuerdo y se los mando por paquetería. Muchas gracias. Otra pregunta para ti. ¿Cómo han pensado la continuidad a largo plazo desde una perspectiva de un archivo independiente? En este momento el tema es un tanto incierto porque hemos avanzado muy bien con la señora Berta, pero dependemos totalmente de las decisiones que ella vaya a tomar a nivel patrimonial, de qué decida hacer ella con el archivo, dónde decida depositarlo o heredarlo y demás. Ahorita dependemos de las decisiones que ella tome totalmente. Ese es como lo incierto de... Muchas gracias, Arnulfo. Oralia García te dice que muchas felicidades por tu trabajo y muchas gracias. Pues son todos los comentarios y preguntas que tenemos para los participantes en esta mesa. Nuevamente, muchas gracias a todos los que presentaron ahorita, Elena, Diana, Sutsu, Brenda, Miriam y Arnulfo. Muchas felicidades y muchas gracias por participar en este foro. Es muy importante conocer y acercarnos a las diferentes prácticas de los acervos, archivos, colecciones, gestores que están trabajando con este material fotográfico. Recupero como cierre algunas de las buenas prácticas, de las buenas acciones que se comentaron en estas 4 ponencias, ¿no? El trabajo o la importancia del trabajo en equipos interdisciplinarios especializados, la necesidad de una reflexión constante sobre nuestras propias prácticas, el diseño de estrategias cuantificables, pues para enfrentar los rezagos, enfrentar el trabajo en los acervos, documentar las acciones realizadas en los acervos, incluidos los relatos de quienes laboran en ellos,
homologar términos, utilizar vocabularios controlados, diseñar instrumentos o fichas que respondan a las necesidades de cada acervo, el trabajo en red, en colaboración y en alianza, la contextualización de imágenes y acervos, la utilización de las redes sociodigitales para compartir el material con el que cuentan los acervos, establecer y mantener el diálogo con las comunidades, la difusión, ¿no?, en términos de publicación, de exposiciones, etcétera, como una estrategia de puesta en valor y de conservación de los acervos. Y sobre estas les quería compartir también, antes de cerrar, de estas encuestas que nos estuvieron compartiendo a través del chat y que refuerza estos retos que menciona Arnulfo y que tiene que ver con que la mayoría de los que contestaron esta encuesta dicen que obtienen sus recursos desde los sectores públicos, ¿no? Entonces, bueno, vuelve a colocar esto. Hay más comentarios, permítanme un segundo. Dice José Serna, muy interesantes aportes de esta mesa de trabajo. Fernando Osorio te pregunta, Arnulfo, ¿cuenta con el apoyo del Fotoobservatorio? Pues tenemos una base de datos disponibles, el código fuente de la aplicación CIIP, que está abierto a disposición pública. Ya contestaste, que gracias, perdón. Bueno, muy bien. Y bueno, antes de cerrar esta mesa, quisiera decirles que en unos minutos se van a compartir 3 cápsulas de la Biblioteca Nacional de Chile, una sobre la cianotipia, archivo fotográfico y audiovisual de la Biblioteca Nacional de Chile, Gonzalo de Reparás, Paisaje y Turismo en Perú, 1950-1960, de Grecia Román, fotografías estereoscópicas del archivo fotográfico y audiovisual de la Biblioteca Nacional de Chile. Entonces, bueno, pues con esto damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias a todos los participantes, a todo el público que nos estuvo acompañando en la sesión de hoy y muchísimas gracias a los y a las organizadoras de este foro por su impresionante trabajo para difundir y fortalecer el trabajo de la conservación de la fotografía. Muchas gracias y hasta luego.